Donald Trump cada vez más desesperado a través de mensajes publicados en la red Twitter. Hoy el candidato republicano a la Casa Blanca recrudeció sus ataques contra los medios de comunicación, a los que acusó de ser responsables de su bajón en las encuestas a nivel nacional. El magnate animó a sus seguidores a abuchar a los periodistas y amenazó con retirar varios pases a reporteros que cubren sus actividades. Parece desde ya el lenguaje de un perdedor. El candidato republicano Donald Trump se ha ensañado en las últimas semanas tratando de encontrar un culpable a su imagen y a sus números, que cada vez son más desfavorables en las encuestas. Tuvo una leve remontada al culminar la convención republicana, pero tras terminar la demócrata, Trump sigue desde entonces en caída libre. Ahora, los culpables para él son los medios de comunicación. Si los asquerosos y corruptos medios hicieran coberturas honestas y no pusieran un falso significado a las palabras que digo, estaría ganándole a Hillary por un 20%. Trump asegura que los medios son deshonestos, están manipulados en su contra y protegen a su rival Hillary Clinton. Hace un par de semanas no eran los medios, era simple y llanamente todo el sistema electoral el que estaba manipulado en su contra. Y me temo que las elecciones van a estar manipuladas, para ser honesto. Y es que no hay un solo de sus mítines políticos en los que los medios no sean el objeto de ataques del magnate. ¡Oh, miren! Las cámaras voltearon. ¡Oh! ¡Miren! Las cámaras voltearon. ¡Wow! ¡Oh, es increíble! Esas cámaras nunca giran, a no ser que haya un manifestante, porque miren, un manifestante contra Trump es considerado algo malo. Oh, tuvo un manifestante. No creí que fuesen a girar, pero cuando hay un manifestante son como pretzels, pueden girarse como pretzels. Los acusa de no hacer una cobertura justa de sus eventos. Mis mítines no son cubiertos apropiadamente por los medios, nunca discuten el verdadero mensaje y nunca muestran el tamaño de la multitud o su entusiasmo. Pero lo cierto es que Donald Trump le ha negado las credenciales a reporteros de varios medios de comunicación como The Washington Post, BuzzFeed y Politico, entre otros. Ahora tiene en la mira a The New York Times, al que también ha amenazado con dejar por fuera de sus eventos. Tenemos un periódico que ha fracasado, increíblemente está perdiendo mucho dinero y va a salir de negocio muy pronto. The New York Times. Me encanta. Pero estos son las personas más deshonestas del mundo. La buena noticia es que, bueno, yo simplemente dice fracaso en el New York Times. El periódico va a ir al diablo. Ellos tienen un par de reporteros en ese periódico que son tan malos. Es decir, falta de talento, pero va a ir al diablo. Entonces creo que posiblemente lo que haremos, posiblemente empezaremos a pensar en quitarles sus credenciales de prensa. La cadena CNN también ha estado en la mira de sus insultos. Ninguna reunión ni conversación tuvo lugar. Fue una historia inventada por bajos ratings CNN. Lo cierto es que la actitud de Trump preocupa cada vez más al Partido Republicano. Lo que le ocurre parece haber sido bien resumido en esta imagen, reciente portada de la revista Time. El rostro del magnate neoyorquino aparece derritiéndose con la boca abierta junto a la palabra meltdown, que significa colapso. Saludamos a esta hora en Miami, Florida, a Frank Resillés, analista político republicano y especialista en Derecho Internacional. Una buena noche, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarme. Donald Trump ahora ha fijado su mira en los medios de comunicación. ¿Desesperación, tal vez? Bueno, sí, aquí hay dos verdades. Número uno, la primera verdad es que yo creo que él es el culpable de su propio deterioro. Él y su forma chabacana, falta de seriedad con que ha llevado la campaña ya por 15 meses, desde junio del año pasado, del 2015, él tiene la culpa de su deterioro en lo que es en los niveles de aprobación a nivel nacional en Estados Unidos. Eso él no puede dudarlo, la culpa la tiene él personalmente. Ahora, punto aparte y letra mayúscula, como se diría, la realidad histórica en los Estados Unidos es la siguiente. Desde la década de los 1930, para no decir de los 1920, pero de la década de los 1930 en adelante, llevamos casi 80 años en este país que la prensa escrita sí siempre ha sido dominada por el Partido Demócrata. La prensa radial y televisiva también. Hoy en día hay solo una cadena televisiva que uno se atreve a decir que no es del Partido Demócrata, que obviamente es la cadena Fox. El resto de todas las cadenas nacionales televisivas de Estados Unidos, por más de medio siglo,
han sido adeptas al Partido Demócrata. Eso queda claro históricamente. Los periódicos de este país a nivel nacional, todos han sido demócratas por lo menos por 100 años. La radio dejó de ser demócrata hace 25 años en su totalidad. Pero lo que queda claro es que sí, todos los contrincantes republicanos históricos en los últimos 50 años a 80 años han tenido que batallar contra los contrincantes de ellos, el Partido Demócrata, y contra la prensa. 2 contra 1. Eso sí queda bien claro en la historia de este país. La prensa escrita a nivel nacional es totalmente demócrata y lo ha sido desde que yo nací. La prensa televisiva, con la excepción de la cadena Fox, también lo es. La prensa radial es la única que uno puede decir que no es miembro del Partido Demócrata de tajo, entera. Los conservadores controlan más o menos la mayoría de lo que es la prensa radial. Pero yo creo que eso sí lo han tenido que sobrevivir y muchos obviamente no lo han podido sobrevivir. Contrincantes, candidatos republicanos a través de las décadas. Eso sí, yo creo que es claro, no solo el señor Trump. El señor Trump simplemente, él tiene la culpa de su mal caída en las últimas semanas en cuanto a nivel nacional, la aceptación del pueblo por la forma que él se comporta. Ahora, señor Resiguiés, en medio de este bajón que vive la campaña de Trump de cara a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, también ve a otro enemigo, el sistema electoral. Trata de sembrar una duda en los americanos o en los norteamericanos sobre el sistema electoral. ¿Por qué ese afán de encontrar un culpable a ese bajón y no hacer frente a la situación que vive como tal? Usted dice el bajón es culpa del propio discurso del candidato presidencial Donald Trump y no buscar una manera más bien de ganar adeptos y poder llegar a la Casa Blanca. Porque yo creo que desgraciadamente es el carácter y la personalidad de este señor Donald Trump. Este señor Donald Trump le falta madurez como adulto, aunque sea un multibillonario en el mundo de las finanzas, en el mundo de las bienes raíces, pero en realidad se comporta como un niño de escuela secundaria. Y básicamente lo que él está diciendo son agravios personales en vez de dedicarse a enfrentarse a los temas nacionales de seriedad que de verdad tiene que enfrentarse. La caída de su popularidad, él solo puede culparse a sí mismo por eso, aunque él pueda decir lo que obviamente, como dije antes, es una verdad, que sí, la prensa nacional en este país siempre ha sido históricamente demócrata y siempre ha sido cuesta arriba para los republicanos poder ganarle a la prensa y a sus contrincantes demócratas en cualquier elección presidencial. Eso nadie que sepa la historia de Estados Unidos lo va a dudar. Pero en realidad el señor Trump lo que tiene hoy por hoy es un argumento de un perdedor. Argumento de un perdedor adelantado, ¿no? Y punto. Ahora, el argumento que él dice de la elección en sí, del método de elecciones cada noviembre, año bisiesto, como dicta la Constitución de los Estados Unidos, cada 4 años, año bisiesto, el argumento que él dice es un argumento que es válido, pero que también no es la razón de por qué él está perdiendo. Él está perdiendo por su propio mal comportamiento. El argumento que él dice de las elecciones es el siguiente, y hay que verlo un poco del punto de vista científico-político. En Estados Unidos hay más demócratas inscritos a votar que republicanos. Pero históricamente los republicanos siempre han sido más, digamos, disciplinados en ir a las urnas todos los años de elección electoral, ¿no? Y presidencial al igual que congresional. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se ha abierto hoy por hoy, en los últimos años, el método de poder votar por voto ausente y voto adelantado, no simplemente estar esperando para ese segundo martes después del primer lunes del mes de noviembre cada año bisiesto para tener la elección nacional, que este año a nosotros nos toca el 8 de noviembre. El 8 que mucha gente hoy por hoy, que antes no se podía hacer, pero hoy por hoy sí se puede hacer, votar por adelantado, con semanas y días adelantado, eso obviamente beneficia al votante demócrata. ¿Por qué? Porque como dije antes, el votante demócrata históricamente, aunque hay más demócratas en Estados Unidos que republicanos, desgraciadamente el Partido Demócrata y los votantes demócratas tienden a ser mucho menos disciplinados en ir a votar el día que tienen que ir a votar, al lugar que tienen que ir a votar, en comparación con los republicanos. Eso históricamente en la jerga coloquial estadounidense se ha llamado el clima republicano. Clima republicano, ¿qué es lo que significa? Que si el día de las elecciones es un día que hay muy mal clima, que está lloviendo, que está nevando, que el clima está muy mal en el país, eso tiende a beneficiar a los republicanos. ¿Por qué? Porque los republicanos históricamente han sido más responsables y disciplinados en ir a votar. Los demócratas no tanto. Pero si se le ancha
los días que uno puede ir a votar en anticipación, eso obviamente beneficia al Partido Demócrata. Eso queda claro desde el punto de vista de ciencias políticas, que eso beneficia al Partido Demócrata también. Pero no le quita que la razón de por qué el señor Trump está perdiendo vertiginosamente, es por su propia mala conducta ante el país. Bien, agradecemos a Frank Resillés, analista político republicano y especialista en Derecho Internacional, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Una buena noche. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.